front de nuestra aplicación está construido en JavaScript y HTML y estilos de CSS. Aquí tenemos la página principal donde vamos a encontrar una descripción del juego, como una página de inicio donde vamos a ver a qué está relacionado el juego y algunas características para que el cliente o que el usuario pueda o se sienta interesado en jugar el juego. Eh, Tenemos algunos contenedores donde traemos imágenes del juego, descripciones y unas imágenes adicionales. En la segunda página, en el dashboard, que tiene un vínculo en la página de inicio, nos envía este HTML donde vamos a encontrar acá un contenedor en la parte izquierda donde vamos a tener cada una de nuestras entidades, ¿sí? Entonces la vamos a llamar aquí por el tab 1, tab 2 y así sucesivamente. Eh, y vamos a poder acceder a cada una de las entidades. Aquí ya tenemos como tal las entidades divididas por tabs. Entonces acá dice tab 1, entonces esta está dirigida a los jugadores. En este método primero tenemos el editar, el cual va a recibir en input text los datos que se van a enviar nuevamente al backend. En este otro vamos aquí a mirar el método para crear un nuevo jugador. Este se aparece después de dar clic en un botón y nos va a mostrar un formulario para llenar los datos. Tenemos también este otro método que es el de consultar al jugador por ID, también se va a llamar con un botón y él nos va a pedir en un input test el ID para mostrar posteriormente el jugador. Y finalizando, acá tenemos los jugadores registrados, nos va a mostrar una lista cada vez que entremos a la entidad, automáticamente nos va a mostrar la lista de jugadores que ya están en la base de datos. Y así es para todas las entidades. Podemos ver aquí que está la tab 2, el método de editar, el método de crear un nuevo clima, el de listar también lo encontramos acá por ID y el que lista todos. El método de eliminar eh, funciona de acuerdo a cuando se listan todos los registros. Vamos a encontrar un botón que dice editar y eliminar y lo vamos a ver acá en el script. Entonces acá en el script podemos ver este primer método que es el que lista a los jugadores. Tenemos acá eh, la dirección URL que accede al backend, almacena los datos en un objeto llamado data y posteriormente los recorremos con un for para iterar en cada uno de los elementos y mostrarlos en la pantalla del front. ¿Cómo lo hacemos acá en esta instrucción liner HTML? Vamos a empezar a concatenar acá las variables que nos trae, las que están almacenadas en el objeto, y adicional a eso tenemos este vínculo que nos va a editar, ¿sí? Entonces si presionamos este vínculo nos envía al método editar con esta clase de acciones a editar, y lo mismo para borrar. Entonces acá tenemos una con la clase de acciones borrar y vamos a tener un vínculo en el front para eliminar ese jugador. Como tal, él le va a enviar este ID al backend y aquí también le envía el mismo ID para que lo borre o para que llame al método editar. Aquí tenemos la parte de la consulta única
Y vamos a través de un botón en el HTML, lo vamos a llamar y le vamos a escuchar con un listener cuando sea un clic, y vamos a recuperar a coger el valor que está en este elemento también del frontend, en el input test. Lo almacenamos acá en ID y ese ID se lo vamos a pasar aquí a la URL que nos va a traer el método del get por ID. Cuando lo hace, almacenamos esto en un objeto llamado data, y también lo recorremos acá con esta opción de inner HTML, mostrando pues los datos de igual manera como en la lista anterior. En caso de que no encuentre ese ID, nos va a mostrar una alerta en la pantalla del navegador que nos dice que el jugador no encontrado. Este es el método de borrar jugadores, y también lo vamos a escuchar a través de un query selector llamando a la clase borrar de cada una de las listas de los usuarios ya mostrados. Vamos a recorrerlo con un link y con un for y posteriormente le vamos a enviar acá la URL con el ID que recuperamos por la lista, y le decimos que el método es el delete. Listo. Y por acá tenemos el método de crear jugadores, y es hasta acá. Listo. Vamos a llamar un elemento del front, vamos a obtenerlo, que se llama crear jugador, con un listener. Vamos a escuchar cuando sea cliqueado y vamos a crear o a mostrar un form que inicialmente va a estar oculto, pero al escuchar el clic entonces va a aparecer, y lo que nos va a traer es un formulario donde vamos a ingresar el nuevo jugador, ¿cierto? Los datos del nuevo jugador. Entonces aquí llamamos nuevamente y con un botón vamos a capturar cada uno de los variables o los campos que el usuario ingrese en el front con este get element by id de cada uno de estos eh, variables o datos. Y una vez hecho eso, ahora sí vamos a llamar el método de crear, de insertar el post en el backend con esta URL, y le vamos a concatenar cada una de las variables que están almacenando aquí los datos que ingresa el usuario. Listo. En caso de que no se pueda insertar, nos va aquí a mostrar una alerta en la pantalla que nos va a decir que tiene un error al crear, y si lo crea correctamente nos dice que fue creado correctamente. Listo. Y aquí tenemos el método de editar jugadores, es lo mismo, aquí vamos a tener un botón o el vínculo que lo habíamos visto en la lista de cada uno de los jugadores que se muestran en pantalla. Lo vamos a hacer con un listener, vamos a escuchar cuando usted da clic, él va a mostrar ahora un form donde nos va a cargar un formulario donde el cliente va a llenar. Aquí tenemos estas variables o este campo, pero sin embargo acá lo vamos a llamar con un este botón que va a ser el de cancelar. Entonces si el cliente decide no insertar el formulario de actualización de los datos, entonces va a dejar los eh, datos intactos. Sin embargo acá tenemos otro botón que va a ser de salvar, va a almacenar cada uno de los datos que inserte el usuario en el formulario, y aquí posteriormente si llamamos a la URL del backend, le enviamos el ID primero para consultar, nos trae acá en un objeto de JSON los datos que ya están en el backend,
y eh, le envía pues posteriormente los nuevos datos, ¿verdad? Que están almacenados acá nuevo. Listo. Y en caso de tener un error, nos va a salir una alerta de error y si no, pues ya inserta el dato como tal. Nosotros hemos creado un archivo script para cada una de las entidades. Entonces aquí tenemos otra de acción que tiene pues exactamente los mismos métodos, solamente pues acá cambiamos lo que son las URLs de acceso a la API y los campos que son pues necesarios para cada entidad. Eh, de resto pues los métodos son iguales, funcionan de la misma manera para cada una de las entidades. Entonces aquí vemos cada una de